Amados hermanos, amadas hermanas, Salmos 119 es un salmo maravilloso. Y podemos ver la experiencia del salmista con la palabra. Algo lleno de vida, algo lleno de disfrute. Y cuanto a la actitud de alguien que ama a Dios en la palabra, nosotros ya vimos en algunos puntos. Él escoge la palabra de Dios. Él cree en la palabra de Dios. Levanta las manos cuando recibe la palabra de Dios, dando la bienvenida, recibiendo con alegría la palabra. Él también ama la palabra. Hoy nosotros vamos a continuar en esta jornada por este salmo maravilloso, mostrando aún que que busca al Señor, busca la palabra, Él tiene placer en la palabra de Dios. Él se deleita en la palabra de Dios. En el versículo 16, el salmista dice: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Él tiene placer, se regocija, entonces no se olvida. ¿No es algo maravilloso? Y en el versículo 24 dice: pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Mis consejeros. Mire aquí la experiencia que Él tiene con la palabra. Los testimonios del Señor, la palabra del Señor. Es placer. Y estas palabras son nuestros consejeros, los consejeros del salmista. Oh, yo quiero que la palabra de Dios sea mi consejero. Que la palabra de Dios me dé dirección, tener placer, disfrutar de esa palabra. Y en el versículo 35, el salmista dice: guíame por la senda de tus mandamientos, esto es, por el camino de tus palabras, porque en ella tengo mi voluntad. Él pide al Señor: Señor, guíame por la vereda, por el camino de tus mandamientos, esto es, de tus palabras. Yo quiero andar en su palabra, porque en ella tengo mi voluntad complacida, tengo placer. Nosotros podemos ver que esto es un vivir. Él no toma la palabra como una ley, como una ordenanza que le obliga a hacer algo, sino Él encuentra a Dios en la palabra. Él se encuentra con la dirección, Él encuentra placer en la palabra. Y en el versículo 47, nosotros tenemos lo siguiente: y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. No solamente tiene placer en la palabra, Él ama la palabra. Y en el versículo 70 Él dice de aquellos que no quieren la palabra: se engrosó el corazón de ellos como sebo. Esto es la grasa de la gordura, una camada de grasa que hace insensible al corazón. Y el versículo continúa: mas yo en tu ley me he regocijado. Cuando nuestro corazón queda cubierto de una capa de grasa, se convierte en un corazón duro, insensible en cuanto a la palabra de Dios. Pero para aquellos que aman, estos tienen disfrute, tienen placer, se regocijan en la palabra. Y en el versículo 77
una situación que el salmista estaba viviendo. Él dice: vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Él muestra que es una persona que tiene debilidades, que él necesita de las misericordias del Señor para vivir, porque él tiene placer en la palabra de Dios. Y el versículo 92: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Mire aquí qué versículo maravilloso para los días de hoy. Nosotros pasamos por muchos problemas y allí nosotros tenemos angustia, tenemos sufrimiento en nuestro interior. Pero aquí el salmista nos muestra un camino para que recibamos liberación. Es disfrutar de la palabra de Dios. Si no hubiese sido mi delicia tu palabra, ya en mi aflicción hubiera perecido, hubiera muerto en mi angustia. En el momento de la angustia, la mejor cosa es oír a Dios hablar con nosotros. La palabra de Dios nos liberta de la angustia y nos da placer, nos da descanso. Y aún más nosotros tenemos el versículo 174. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Tu palabra es todo mi placer. He deseado tu salvación. ¿Está viendo esto? Él desea la salvación de Dios, y esta salvación viene por medio de la palabra. Aquí nosotros vemos a alguien que ama la palabra de Dios, alguien que encontró en la palabra de Dios la fuente de su placer y disfruta de la palabra de Dios en todas las situaciones, las más diversas situaciones. En estos momentos difíciles que todos nosotros estamos viviendo hoy, nosotros podemos tener contacto con esa palabra, hallar la palabra de Dios y comer la palabra de Dios. Nosotros podemos tener experiencias similares a las del salmista. Que estos versículos también se conviertan en nuestra expresión, se hagan nuestra experiencia, se conviertan en nuestro testimonio. Tener placer en la palabra del Señor, porque esta palabra nos alimenta, nos salva, nos consuela, nos alegra. Alabado sea el Señor.